Hola, hola. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la sala internacional del TGT. Hoy, lunes 21 de febrero. Estamos muy contentos de que todos estén por acá. Pues muy emocionados con este taller que me encantó cuando lo vi. Rápidamente pude hacer un repaso allí con las láminas que nos van a presentar. El taller de hoy, ¿cómo se llama? Desenlace del fin de una crisis. ¡Wow! ¡Qué nombre! Vamos a recibir directamente desde México a nuestro team leader, nuestro queridísimo Henry Carvajal. ¡Vámonos, mi gente! Wow, tremendo, tremendo. Muchas gracias, manager. Y nuestro piloto de esa nave tremenda que se llama el TGT y que cada día estamos haciendo cosas grandes para que hacer que las cosas sucedan y ponerle el camino más llano a cada uno de los thrusters que se van uniendo a esta maravillosa y tremenda oportunidad que se llama Trust Investing. Quiero darle la bienvenida a todos los líderes, no solamente de Venezuela, sino del mundo, que puedan estar en este momento acompañándonos, que para mí es una honra y un privilegio el que puedan estar aquí acompañándonos. Y si tú estás aquí recién llegado a la compañía, si estás empezando, bienvenido. Y si no has sido todavía unido al proyecto, sino que te invitaron y llegaste a esta sala, no te preocupes. Hoy no vamos a hacer una presentación de negocio, vamos a compartir una capacitación que al final de cuentas esto puede ser de mucha utilidad para todos, óyeme bien, de los que estamos acá. Antes de comenzar, Franklin, de verdad quiero mandarle un mensaje tanto a nuestra manager Rignori y a nuestro gran amigo y líder Anecto Mogollón. Intercedemos por ellos en este momento en oración con nuestro Padre Dios para que pueda mejorar su salud. Y aprovecho para las personas, esto no es una reunión religiosa, pero sí queremos elevar una oración pública a través de todos los que están presentes para que entendamos que nuestro negocio va más allá de la parte racional, hay una parte emotiva de familia que nos une dentro de esta actividad que estamos haciendo en Trust Investing. El que quiera acompañarme a hacer una oración muy breve, usted puede cerrar los ojos si lo quiere, no es para que es para que no se distraiga y simplemente encomendar a estas dos personas que apreciamos y que han hecho un trabajo maravilloso. Así que acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta oportunidad que nos permites interceder por estas dos personas, tanto a nuestra líder así y manager como también a Necto, que tú puedas así ayudarles a recuperar su salud. Intercedemos en esta hora y nos ponemos en la brecha para que tu gracia les asista y que pronto puedan estar con nosotros en la faena. Bendícele, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dicho esto, voy a comenzar compartiendo con ustedes una tremenda, tremenda información, porque no solamente quiero que sepan que lo que vamos a compartir tiene que ver solamente con el negocio de Trust Investing. Esto tiene que ver con tu vida como emprendedor en todas las facetas que tú puedas aplicarla. Por eso pusimos el título y voy a compartir la pantalla. Y Franklin, le voy a pedir que me pueda indicar si se está viendo la pantalla a la hora de compartir nuestra presentación. Por favor, dígame si están viendo la pantalla en este momento. Sí, Henry, se ve claramente. Adelante. Excelente, excelente. Bueno, el título de este taller tiene que ver con el desenlace del fin de una crisis. Y obviamente, ¿por qué le pusimos este título a este taller de esta manera? Porque nosotros sabemos que estamos a punto de que toda esta situación que ha pasado con Trust Investing y todo lo que tiene que ver con la auditoría, muchas veces nos pone desde el punto de vista emocional inquieto. Pero esto es aplicable para toda actividad de nuestra vida. Y recordando algunas situaciones a lo largo de mi vida que
he podido experimentar de crisis, creo que lo he podido resumir para que justamente tú puedas tomar lo que a ti te corresponda y que lo que a ti no te corresponda, ponlo a un lado, deséchalo, pero que al final de cuentas la información que queremos compartir pueda ser de tu ayuda, pueda ser de una guía y que pueda de verdad ser útil para que tú en tu estado emocional que en este momento te puedas encontrar, ya sea en relación al negocio de Trust Investing, ya sea en relación a tu familia, ya sea en relación a tu trabajo corporativo, si estás todavía como empleado, o sencillamente en tu estado netamente emocional tuyo como individuo. Entonces, para poder abordar este tema, quiero comenzar a comprender algunas cosas para que nosotros lo podamos así analizar. ¿Por qué un desenlace? Porque mira, la vida tiene inicios y tiene desenlace. Y cada vez que hay una crisis en nuestra vida, cada vez que hay una crisis en nuestra vida, aparece una situación en un momento dado. Y es muy difícil de todas las personas que se puedan encontrar ahorita, que ya son 206 personas, me da muchísimo gusto porque eso significa que estamos con disposición de aprender. Siempre en cada una de nuestras etapas de la vida, en cualquier área, nosotros hemos vivido crisis. Y llega el momento en que a lo mejor por las razones que fuesen, se nos olvidan. Y yo voy a tratar en este momento de hacer como un enlace entre cada una de esas etapas y qué aconteció en cada una de ellas para que nosotros podamos comprender que esto que estamos viviendo para los que somos Truster, para los que estamos dentro de esta compañía, que no es la primera vez que atraviesa por situaciones difíciles o situaciones que a lo mejor no nos agradan como socios o como clientes. Sin embargo, cuando nosotros entendemos esta realidad en los diferentes planos, nos damos cuenta que es similar y nos puede ayudar en un momento determinado en que yo pueda estar viviendo, ¿verdad? Como ser humano que atravieso por situaciones emocionales, el comprender que esto es completamente natural, que esto está dentro de lo que acontece a cada uno de nosotros. El asunto no es simplemente entenderlo, sino que además de la lectura que le doy, cuál es así la resultante final, cuál es la actitud que yo voy a tomar al final de una crisis que está a punto de finiquitar o que está a punto de terminar. Y repito, óyeme bien esto, y repito, en todos los aspectos de tu vida. No quiere decir que tiene que ser en uno, no. Puede ser hasta en el plano familiar, en el plano personal, en el plano laboral, en el plano económico y financiero. Son válidas cada una de ellas. Y voy a comenzar por acá diciéndote lo siguiente. Fíjate, en primer lugar, ¿qué es lo que ocurre? En cada crisis nosotros vamos a encontrar tres etapas, que al final de esas tres etapas nosotros obviamente vamos a disfrutar de una solución final, pero que al principio no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Bueno, porque cuando empieza una crisis, como dice pues el mismo título, una crisis genera toda una variación de situación, desde lo emocional, desde así la parte de tu estado anímico en la cual te puedas encontrar, ya sea de enfermedad, ya sea financiero, ya sea de pareja, ya sea de hijo, ya sea laboral, pero siempre van a tener las mismas etapas. Y yo espero de todo corazón y sinceramente que tú que estás aquí en la sala escuchándome, puedas tomar esto para ti y te lo puedas aplicar, cada uno en su medida, cada uno en su dimensión, cada uno en su propia realidad que le toque vivir. Porque créemelo, que todos atravesamos por las mismas circunstancias de crisis, pero cada uno da interpretaciones y da resultantes al final dependiendo de la claridad que tú puedas tener en tu mente, de la salud emocional que tú puedas tener.
Y voy a procurar ayudar en esta tarde porque te estoy hablando no desde la teoría. Yo he atravesado unas situaciones de crisis en mi vida bien difícil, que seguramente son como las tuyas. Y probablemente tú pensarás, es que la mía no se compara con la de Henry. Y es válido, no te preocupes, es válido. Y no se compara con la de fulano, no te preocupes, es tu crisis, es mi crisis, es la crisis de fulano. Y cada uno de ellos tiene que entender esto. ¿Cómo es cuando aparece una crisis? ¿Cuál es esa primera etapa con la que yo me tengo que así entender? Bueno, aquí viene esta primera fase. La primera fase de una crisis es la que yo llamo la etapa del impacto. Todos, cuando nosotros estamos en una situación que no esperábamos que se nos presentara, ya sea desde el punto de vista de familia, ya sea desde el punto de vista del trabajo, ya sea desde el punto de vista de una relación, de un amigo, de una pérdida material, una crisis, esa primera etapa genera un impacto. Y un impacto que va a depender lo que puede ocasionar en la persona dependiendo del individuo, dependiendo. Si es un individuo que en ese momento que aparece la crisis, se encuentra en una situación bien complicada, porque obviamente su vida en ese momento que él está atravesando esa realidad le ha llevado justamente por las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, de manera acertada o de manera así incorrecta o no acertada. Y entonces, el impacto que va a representar en cada uno de nosotros va a ser diferente. Hay momentos en la vida de una persona que una crisis no la soporta y lo puede sacar del camino. Le puede dar incluso hasta un infarto y fallece. De repente se puede entrar en un cuadro depresivo, pero tremendo, y se queda ahí en ese hueco por aquella etapa inicial de esa crisis que se genera. Haya sido provocada por la persona o simplemente no haya sido provocado por ti, sino que hay circunstancias en las cuales no depende de ti. Y voy a poner un ejemplo que ya pasa de lo común. Es lo que nos acaba de pasar con la pandemia. Es decir, nadie en el 2019, créamelo, a principio, o mejor dicho, del mes a principios del año 2020, nadie se esperaba que iba a aparecer una crisis. Yo me recuerdo que para ese momento yo estaba en una situación de muy emocionado porque me habían dado la aprobación de una distribución de unos productos americanos y yo estaba en mi plena emoción, así, wow, y de aquí en adelante me voy a comer el mundo con esta compañía y voy a lograr así una cantidad de sueños de que estaban allí porque había estado trabajando durante 2 años para ganarme esa distribución. Y justo entre febrero y marzo, bueno, se destapa una pandemia. ¡Wow! Tremendo. Créame lo que fue algo que a mí en lo personal me impactó, porque tenía una serie de compromisos, tenía una serie de situaciones por resolver, pero eso no estaba dentro de mis planes. Eso no estaba provocado por mí. Eso fueron factores externos que lo produjeron. Y créamelo, que en el momento que eso pasó, yo experimenté una situación así de freno, de parálisis, que no sabía qué hacer. Empecé a orarle a mi Dios, empecé a buscar así una claridad de qué podía hacer. Para la empresa que estaba trabajando, empezó a buscar ciertas soluciones, a mostrar ciertos caminos, porque el que no se adaptaba a esa realidad que estaba ahí presente, que al principio creíamos que no era cierta, pero que nos había impactado de una manera así fulminante, wow, aquello fue una cosa tremenda. A medida que fuimos avanzando, le fuimos dando otro tipo de tratamiento, otro tipo de realidades, y quiero que recuerdes esa realidad porque también para ti seguramente pasó. Quiero que lleves a
tu mente esa situación porque lo hemos vivido. Te voy a narrar otra historia que yo viví en el año cuando las Torres Gemelas de Nueva York así fueron destruidas. Yo estaba en una reunión gerencial con el equipo de vendedores y teníamos los televisores prendidos y el dueño de la compañía venía viajando de Alemania hacia Venezuela en su jet privado y de repente, estamos viendo en las noticias que un avión se estrella contra una de las Torres Gemelas y quedamos así impactados. Y de repente vemos un segundo avión que impacta sobre así la segunda torre gemela y ¡prum! Aquello se desborona completamente y vemos todo un caos. Bueno, ahí que nosotros estábamos en Venezuela, yo estaba viviendo para ese momento en la ciudad de Caracas, estaba en plena oficina con mi equipo de visitadores médicos que estábamos ahí coordinando una actividad. Créeme lo que yo quedé impactado. Bueno, eso fue mi experiencia en ese momento. Pero de ahí en adelante, ese impacto fue impacto global. Afectó las bolsas así económicas, afectó la parte política, afectó a todos los que estaban a su alrededor. ¡Wow! Algo tremendo. Cosas externas, pero las crisis también se pueden presentar porque nosotros las provocamos, porque cometemos errores, porque nos equivocamos en un momento determinado como emprendedores o empresarios de que yo actúe. Y eso impacta sobre otros, aun cuando yo en mi, vamos a decir, en mi proceder y en mi actitud, probablemente yo no quería afectar a alguien más. Pero mi equivocación y mi error afectó a otros y se produce una crisis. Una crisis tanto para el que la genera como para los que están dentro de su contexto. Porque así pasan las crisis. Y llega un momento de impacto que dentro de ese momento de impacto te quedas paralizado. No sabes qué hacer. Te encuentras como que estás perdido. Hablando en el lenguaje de Trost, mes de noviembre, nos dicen a nosotros que va a comenzar una auditoría y que esa auditoría va a estar durante 3 meses como mínimo, así con nuestras oficinas cerradas, sin poder hacer retiros, sin poder registrar personas. Y nosotros teníamos unas expectativas, voy a hablar por mí, de lo que yo iba a hacer en el mes de diciembre. ¡Wow! Tremendo. Y los planes se vienen a pique. Se desborona todo, impactado. ¿Y qué voy a hacer? Y cada uno reacciona de manera diferente, distinto. Bueno, quiero que lleves a tu memoria ese momento cuando tú recibiste esa información para que tú veas lo que se produjo. Has experimentado situaciones cuando tienes un conflicto con alguno de tus hijos que genera una crisis. Cuando has tenido dificultad con tu pareja y ha generado una crisis, te impacta, sea con la noticia, sea con lo que estás viendo, y llega el momento en que tú te quedas así porque es una reacción natural. El asunto es que no puedes quedar impactado permanentemente. Hay una segunda etapa dentro de ese proceso de crisis que también tenemos que entenderla. Mira, y esta segunda, pero antes de pasar la segunda, quiero preguntarle a nuestro manager Franklin, porque no estoy viendo el chat aquí, si nos quedamos solo o de repente yo estoy hablando solo porque de repente yo no veo el chat porque me inspiro, me gusta entrar concentrado, conectarme de corazón a corazón, no solamente con la mente, con las personas que estén ahí pendientes. Me gustaría que escribieran en el chat si me estoy haciendo entender, si me estoy explicando, etcétera, si recordaste alguna de esas cosas que te he mencionado, si te has identificado conmigo, con lo que acabo de mencionar. Franklin, ¿qué nos dicen por ahí por el chat? Bueno, por aquí dice José Carlos, no podemos controlar ciertas circunstancias, es así. Necesitas la crisis para ver nuevamente una oportunidad. Estamos aquí, dice Yurmi, estamos concentrados en el tema. Se escucha y se ve bien. Gilmari dice, perfecto, se entiende perfectamente.
Juan Gil dice espectacular, se entiende todo, claro que sí. José Carlos, si se escucha, sí, todo claro, está perfecto, perfecto, claro que sí, todo claro. Bueno, todo claro, aparentemente, Henry. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Frank. Fíjate, Adelante. ahora entramos a una segunda parte, ¿verdad? Que es la etapa intermedia. ¿Qué pasa en una etapa intermedia cuando nosotros estamos frente a una crisis? Esto es una realidad. Empezamos como a procesar en nuestra mente e ir aceptando una realidad paulatinamente. Uno de un poco más lento, otros un poquito más rápido, pero lo vas aceptando de que es un hecho. Y los hechos no los puedes cambiar. Aconteció y aconteció. Esa es la diferencia, según algunos psicólogos que dicen que la diferenciación entre un hecho y un problema es que el hecho quedó en el pasado y no lo puedes modificar. Mientras que el problema, tú tienes que resolverlo, tú tienes que buscarle una solución. Y ahí es donde justamente empieza a trabajar la parte emocional de cada uno de nosotros. Y entonces dentro de esa etapa intermedia que se produce una aceptación, ya sea porque te lo imponen, ya sea porque no te queda de otra, ya sea porque tú dentro de tu propia flexibilidad vas entendiendo de que las cosas acontecieron porque tú fuiste responsable de una parte, te haces copartícipe con la otra parte y de una manera u otra va produciéndose algo en cada uno de nosotros que acepta la realidad. La esposa se fue, el marido me pidió el divorcio, mi hijo tuvo un conflicto en el cual no estuve de acuerdo, le pedí que no lo hiciera, sin embargo lo hizo, se destapó una situación, me metí en un negocio cuyo negocio pues fue un desastre, generó un conflicto con mi pareja, en el trabajo donde estaba hubo una reducción, me despidieron sin causa justificable, pero por reducción de personal me generó eso. Y en el momento que me genera el impacto, no lo entiendo, pero a medida que va pasando el tiempo, voy aceptándolo. Y eso es muy interesante en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto una realidad, simple y llanamente no estoy diciendo que el otro o las otras partes que están involucradas tengan la razón, para nada. Pero en nuestra mente, cuando no estamos completamente sanos, y digo la palabra sano desde el punto de vista equilibrio, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, en donde yo en lugar de aceptar, lo veo como una aceptación de un hecho para mí, no de una justificación para el otro, simplemente lo acepto para yo estar tranquilo y poder pensar con la cabeza fría. Y dentro de ese pensar de la cabeza fría, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que empiezan a llegar a mi mente las ideas, empiezo a decantar, a quitar cosas de basura de mi cabeza y llega un momento definitivamente donde yo empiezo a entender ciertas cosas. Sin embargo, sin mi estado emotivo, emocional, de inteligencia emocional o de depósito emocional, ¿qué es lo que termina pasando? Aparece algo que se llama frustración. ¿Y qué es la frustración? Es esa pérdida de la capacidad que yo tenga de poder resolver aquella situación. Me encuentro con las manos atadas, no sé qué hacer. Y ahí aparece una etapa de duelo. Y esa etapa de duelo, si yo no la supero, si yo no la trabajo, si yo definitivamente me quedo estancado allí, en lugar de ayudarme, eso va a generar una situación extremadamente dañina para mi ser interior. Cuando esto lo traemos nosotros a nuestra etapa, a lo que nosotros hacemos dentro del negocio de Trust Investing, ¿verdad? Nos dan en noviembre la noticia, hay una auditoría que va a estar diciembre, enero, febrero y posiblemente parte de marzo. Empezamos a hablar con los directivos de la compañía, nos empiezan a explicar, nos empiezan a decir, nos empiezan a dar razones, nos empiezan a mostrar un camino. Y llega el momento en donde volvemos otra vez
a aceptar esa explicación y entonces se produce en nosotros algo que se llama una esperanza. Y entonces volvemos a estar en una situación de quietud. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo ocurre esa quietud? Cuando yo acepto el hecho como tal, y dicen algunos psicólogos de una manera poderosa, acepto lo que significa el poder de la hora en el estado presente, no cuestiono, no me peleo con lo acontecido, porque si no, se genera dentro de mi ser una cosa que se llama el cuerpo del dolor. Y ese cuerpo del dolor, como yo estoy haciendo resistencia como que quisiera de que no debió haber ocurrido, y entonces yo hago todo un análisis, y por qué se iba a ir si yo soy un buen papá, y por qué se iba a ir si yo soy una buena mamá, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y no encuentro respuesta, entonces empieza a apoderarse de mí una situación de depresión y de angustia. Pero cuando yo acepto el hecho que no está en mis manos, que no está en las manos del otro, sino que es un hecho que aconteció, y entonces yo empiezo a decantar toda aquella resistencia y empiezo yo, como digamos, a trabajar dentro de mi ser en algo que se llama creer, en algo que se llama esperanza. ¡Wow! Y entonces empieza a mitigarse. Y mira lo interesante de todo esto. A lo largo de diciembre, voy a hablar por mí, ¿verdad? A lo largo de diciembre, enero, que tuvimos la oportunidad de nosotros estar con el CEO de la compañía, de escucharle, de preguntarle, de estar en diferentes así reuniones con otros líderes del top 20, ver todo lo que empezaban a hablar y ver todo lo que decían se cumplía, como por ejemplo, mira, ¿por qué no abrimos una página que sea tipo plataforma espejo para que nosotros no nos detengamos? Y la compañía lo cumple. La compañía detecta de que definitivamente había una brecha gigantesca, acepta la equivocación por donde los hackers se meten y yo empiezo a creer y yo empiezo a tener esperanza por las cosas que veo congruente entre lo que están diciendo y lo que no están diciendo, de que se cumple. Y entonces mi ser interior emocional, esa emoción empieza a decantarse, empieza a estar quieta y empezamos a una actividad, una actividad, una actividad. Y llega el momento, como siempre he dicho, ¿verdad? Tú, en el momento en que tú has superado esa situación, que es la etapa intermedia, donde tú dices, bueno, ya encontré un camino por acá, ya vi algo, una solución por acá, ya vi como especie de una lucecita al final del túnel, y tú agarras eso como esperanza, tremendo, empiezas a aquietarte. Sin embargo, hay lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Los opinadores de oficio, que van a existir ya sea en los negocios, ya sea en la familia, ya sea en tu entorno de amigos y conocidos, que son como los ombligos opinadores, dándote consejos, pero que al final no sirven para nada. Unos te dicen que sí, unos te dicen que no, otros te preguntan, ¿y será verdad? ¿Y eso será posible? Y pasa solamente en los negocios. No, te voy a poner un ejemplo. En el caso de tus hijos, o en el caso de tu pareja, o en el caso del trabajo, que te han dicho algo y de repente viene un amigo y te dice, pero ¿y por qué te vas a divorciar? Pero ¿y por qué tú no hablas con la persona para ver si de repente la cosa puede cambiar? Y entonces, dentro de esa así conversación, entras en tu mente algo dubitativo y empiezas a generar una situación que ya como que tú mismo empiezas a dudar de ti mismo. Y ya empiezas a generar un caos dentro de tu mente, porque en lugar de haber pasado la etapa de la aceptación, de la frustración y haber mantenido todo lo que tiene que ver con la esperanza y todo lo que tiene que ver con esa visión de futuro, porque tú has generado una creencia, ¿qué es lo que pasa? Llega
una etapa que es una etapa crítica, y esta es aquí donde inicia precisamente el desenlace de este tema, que quiero que le prestes mucha atención. Esto no es un jueguito de que a mí se me ocurrió esta mañana o de que yo lo estoy inventando. No, eso en este momento está pasando en los diferentes países, con todas las economías mundiales, con los gobiernos así nacionales y regionales, con las empresas, con lo que hicieron, con lo que no hicieron. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Y el reclamo y el no reclamo y el señalar y el culpar y el yo sacarme el enojo que tengo, todo eso es parte de un proceso natural, pero que no puedes perder el norte, que no puedes perder el horizonte, porque te puedes perder en el camino. Mira esta tercera etapa. Y esta tercera etapa tiene que ver, óyeme bien, lo voy a decir así de una manera imperativa, para los que estamos haciendo Trust Investing. Ahorita que ya estamos a 21 de febrero, que estamos así muy cortito de todo lo que hemos vivido desde diciembre a esta parte, que ya hemos pasado por esas situaciones, justo en el momento en que va a llegar muy cerquita para que se resuelva la crisis, aunque usted no lo crea, mire lo que aparece en esta tercera etapa, que es lo que nosotros llamamos como el final del túnel. ¿Y qué es lo que aparece en esta etapa? Aparece, aunque usted no lo crea, aparece la duda y la incertidumbre. Henry, ¿cómo crees? Así como me escucha. Y si no, hago un análisis de su vida en las diferentes crisis que usted ha atravesado. Que cuando ya estaba a punto, como nosotros decimos de manera coloquial, en Venezuela, para los que no saben, a punta de melcocha o a punta de caramelo, empieza en el ser humano una situación de duda y de incertidumbre. Yo lo he denominado en otros talleres que he dictado, ¿verdad? Se llama el síndrome del túnel. ¿Por qué el síndrome del túnel? Porque muchas veces cuando usted entra en un túnel, y en Venezuela, los que viven en Caracas y los que están en Maracay y en algunos otros lugares, ¿verdad? Que hay túneles por donde usted pasa, a los que van de Caracas a Guatire, que hay túneles. A veces hay túneles que son 2 y 3 kilómetros y usted entra emocionado en su coche y de repente usted no ve la lucecita. Y si usted genera una ansiedad dentro de su ser, muchas veces, como no estás viendo, de repente te pregunta, ¿y será que tomé el camino correcto? ¿Y será de verdad, lo que me va a sacar a aquel lugar? Va a depender del nivel de ansiedad y va a depender del estado emocional de cada individuo, de cada persona, cuando esto justamente está a punta de caramelo. Y pareciera una contradicción gigantesca. La persona que está detenida en una prisión, le dicen, usted va a salir dentro de 30 días. Créeme que esa persona, cuando le están faltando 5 o 6 días, empieza a dudar de que si eso es cierto. Y lleva 10 años en prisión. Y todo el proceso que ha venido llevando a cabo, lo duda. Va una persona que ha tenido una crisis de salud tremenda. Y va donde su médico y ya está a punto de salir y el doctor le dice, mire, faltan poquitos días para que usted pueda hacer esto. ¿Qué pasa por la mente de la persona? Créamelo, que entra en una duda, en un pánico. Y entonces dentro de esa duda y dentro de ese pánico que genera una incertidumbre, empieza a producirse dentro de él como un depósito emocional que a veces no lo sabe controlar, que a veces no lo sabe ni explicar. Ahora, tenemos que culparlo y caerle a martillazos. ¿Por qué? No, para nada. Tenemos que entender que es una realidad que acontece en ti, en mí, en aquel, en el otro. Lo importante es que dentro del proceso yo me pueda sentir, caramba, para. ¿Qué está pasando, Henry? ¿Qué está pasando con esto? Y entonces dentro de ese diálogo interno puedas detectar
que tu pensamiento, que precisamente no eres tú, tu pensamiento basado en tu propia historial de vida, empieza a jugarte, otra expresión coloquial venezolana, empieza a jugarte un kikiriwiki. Y de repente entras en pánico y empiezas a dudar de Raimundo y de todo el mundo, hasta de la pareja, hasta de tu mamá, hasta de tu papá, hasta de tu mejor amigo, hasta de tu mejor jefe, hasta de tu médico de cabecera. Empiezas a dudar de una manera impresionante. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque créamelo, que todo emprendedor, toda persona que ha pasado de ser empleado y ha querido desarrollar un negocio, atraviesa por diferentes etapas. Y esas diferentes etapas está incluida como paquete las crisis. ¿Por qué las crisis? Porque él tiene que vivir esto que yo estoy diciendo. Henry, ¿y usted no ha sentido eso? Por supuesto, sería un tonto, necio e irracional de mi parte decirte que no lo he vivido. Lo he vivido muchas ocasiones. El poder dudar, el poder justamente en el momento crucial que estoy por resolver una situación de crisis, dudo. Lo importante es que dentro de ese proceso yo pueda hacer un alto. Y no me deje engañar por lo que mi mente en ese momento trata de hacerme. ¿Y qué es lo que trata de hacerme? Lo que les acabo de decir, dudar y tener incertidumbre, porque eso es el peor de los daños que puede ocasionar a una persona que realmente emprende o que tiene una actividad o que tiene una responsabilidad, ya sea en la iglesia, ya sea como pastor, ya sea como una persona que ayuda en la congregación o dentro de un equipo. Porque la duda es el peor enemigo que alimenta el miedo, y el miedo es el ingrediente más barato que puede ocasionar para la ruina de una persona. Pero todo eso está acondicionado en mi cabeza, porque esos dos grandes miedos que tengo, miedo al fracaso y miedo a la pérdida y miedo al rechazo, es lo que ha ocasionado que hasta el día de hoy yo no he podido avanzar. Pero sin embargo, dentro de ese proceso de estiramiento y crecimiento que yo he estado teniendo, llega el momento que crees, que dudo hasta de mí mismo, dudo de mi capacidad, dudo de mis talentos, dudo de lo que yo le he repetido a los demás. Yo soy un truster 100%. Y yo me como el mundo y trust investing, en él confío y ta, y ta, y ta. Y cada vez que eso pasa, me viene a mi mente una anécdota que siempre a mí me impactó, que le escuchaba de un predicador para definir lo que significaba creer. Y entonces él decía de que había un malabarista que estaba en las cataratas del Niágara, en donde justamente pasaba de una cuerda, de un extremo, perdón, a otra, caminando por la cuerda. Y él le decía a la multitud, palabras más, palabras menos, ¿quién cree que yo puedo atravesar por esta cuerda caminando sin que pase nada? Y entonces la multitud a gritos decía, yo. Perfecto, y iba y todo el mundo lo aplaudía. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Llegó al otro extremo y pidió una silla. Y agarró la silla y le pidió al público le preguntó al público de nuevo, ¿quién cree que yo puedo atravesar esta cuerda con esta silla entre mis manos? El público gritó gigantescamente, pero wow, con una euforia y una cosa tremenda, pero tremenda. Y atravesó y todo el mundo lo aplaudió, soltó la silla. Y entonces del otro extremo vuelve a hacer otra pregunta a aquel público que estaba, wow, entusiasmado, allí en plenas cataratas del Niágara, observando todo aquel espectáculo. Y entonces el hombre dice, ¿quién de los que está aquí cree que yo puedo atravesar esta cuerda con un hombre o una mujer
encima de mí. No, aquella multitud encendida decía, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo. Y wow, aquello estaba así que se sentía la energía del público. Y llegó el momento en donde el hombre dice, quiero un voluntario. Terminando la frase, hubo un silencio sepulcral. Wow. Y eso para mí me ha dejado una lección tremenda. ¿Cuál lección, Henry? Mira, que la fe sin obras es muerta, como dice el Sagrado Libro. Que lo que yo digo creer no lo puedo vociferar, lo tengo que demostrar. Muchas veces he estado en reuniones en donde se le ha preguntado a Diego, el CEO de la compañía, mire, y esto, y aquello, y lo otro. Entonces la gente dice, wow, tremendo, qué transparencia, qué cosa maravillosa nos está diciendo esta gente. Y semanas después, ¿qué cree que hace la gente? Porque de repente hubo cambios de luces, hubo cambios de información, pero como el terreno de esta etapa final del desenlace de una crisis, la parte emocional de la persona, ¿qué cree que hace? Se desborona, se vuelve así como un turroncito de azúcar que no sabe qué hacer y siente que está perdido. Porque simple y llanamente le cambiaron de seña. Mire, permítanme decirles algo a todos los que están en sala y espero que algunos que haya podido ser directivo de una empresa o que haya participado en un comité de resolver algunas crisis, ya sea corporativa, ya sea de la iglesia, ya sea de familia, que se han podido reunir para tomar una decisión que tienen que hacer o con una actividad que tienen que resolver. Muchas veces, cuando se reúnen en privado para analizar qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden decir en plena crisis, mire, muchas veces lo más difícil para tomar una decisión, qué decir y qué no decir, es bien compleja. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no tienen la respuesta exacta. No tienen la solución exacta. Porque una crisis no es como un decálogo que yo pueda decir paso 1, paso 2 o una receta de cocina. No. Y muchas veces a la hora que tenemos que tomar una decisión como un corporativo que tiene que comunicar a una fuerza de venta o a una, vamos a decir, a una red de clientes, muchas veces lo más difícil es poder decirle algo que de repente en plena crisis haya que cambiar. Porque de repente más complicado se hace el que yo hoy te diga una cosa y mañana te diga otra. Pero de repente, como nosotros estamos en ese desenlace de qué va a pasar, como estoy en la fase de la duda, en lugar de entender eso, yo empiezo a hacer análisis, yo empiezo a sacar conclusiones y todo mi ser emocional se empieza a desboronar porque pierdo fe, dudo hasta de mí mismo de que si lo que estoy haciendo es lo correcto, empiezo a pensar que estoy engañando a la gente, empiezo a pensar de que yo me estoy haciendo solidario con una cuerda de X, Y, Z. Y eso, señores, la única manera de yo poder trabajarlo, aquí quiero pasar a otro siguiente nivel para que nos pueda servir de ayuda tanto a mí como a las personas que están dentro de mi equipo de trabajo o de personas a las cuales yo le pueda transmitir un mensaje objetivo, sin apasionamiento, pero tampoco cargado de duda y de incertidumbre, que en lugar de ayudarme a mí, yo lo que ando buscando dentro de mi angustia es encontrar solidaridad a mi propio miedo, a mi propia angustia para no encontrarme solo en el proceso, porque eso pasa. Por eso la señora que es divorciada, ¿qué cree que hace? Se busca otra divorciada.
El señor que lo dejó su mujer, se va a la cantina a encontrar al otro para que le cuente también de sus penas y para que le hable de la tragedia que le pasó con sus hijos, para que él se pueda encontrar acompañado, porque él está en un terreno movedizo dentro de su propia experiencia. Ahora bien, ¿creen que podemos seguir con la siguiente etapa? Franklin, voy a hacer un alto aquí para preguntar si seguimos o para saber qué está pasando, porque de repente no sé cómo estamos, ¿no? Si tú me puedes ayudar allí, ¿qué están diciendo en el chat para que nos puedan apoyar en ese sentido? Claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí hay una parranda de mensajes. Claro, seguimos. El 28 dan resultados de auditoría y poco a poco irán abriendo las oficinas. Un abismo llama a otro abismo. Muchas gracias, dice Giovanni Díaz. Termina el final, el 28 de febrero termina. ¿Cuándo termina la auditoría? Buenas noches, Luis Guerra desde Venezuela. Ok. La pregunta de la conciencia, ¿hay alguna atención que merece mi atención? Buenas noches, por aquí otro más. Excelente capacitación de otro nivel. Uruguay presente. Bueno, sonaron los grillos. Sí, Bueno, sonaron entonces los vamos a grillos. seguir, vamos a Es uno de los seguir. comentarios que más me gusta. Ok, bueno, Ok. vamos a seguir porque Ver mis mensajes, sí. Qué buen Zoom, me encanta todo lo que escucho. Saludos de Perú. Adelante, Henry. excelente. Bueno, vamos a entrar ahora a un entendimiento porque aquí esta partecita, como puse allí, definitivamente esos dominó al inicio. Ahora quiero decirles lo siguiente. Mire, cuando nosotros estamos atravesando por una crisis y cuando estamos en esa búsqueda, en esa salida, pueden pasar por nuestra cabeza muchas cosas. Como decía mi abuelita, que en paz descanse, como decimos en un lenguaje coloquial, ella decía, si tú no aquietas la loca de la casa, está mal, porque te puede llevar al precipicio. Y entonces aquí, en este momento, señores, para las personas que son críticas, analíticas, emocionales, esto es un mensaje real para todos. Y el mensaje que hoy quiero darte y que quiero que quede en tu mente, en la mente de cualquier persona para cualquier situación, porque esto, créemelo, que también pasará. Esto es algo más como cuando pasan las estaciones de la vida. Hay una crisis, aparece una solución, hay momentos de abundancia, hay momentos de prosperidad, pero lo importante es que tú sepas manejar las crisis de tu vida. Y esta puede ser una crisis de todo lo que estás viviendo dentro del negocio de Tro. Yo he vivido varias y no estoy aquí para ponerme como modelo y como ejemplo porque me ha pegado fuerte. Pero sabes una cosa, he tenido que aprender. No sé si por los golpes, no sé si es porque he tenido que empezar a escuchar a otras personas, no sé si es que he entendido que mi propio adversario y el propio opositor de mi éxito soy yo mismo. No sé cuáles han sido las razones, pero he tenido que evolucionar, he tenido que crecer. Y hoy te puedo decir esta frase, no tranques el juego. Henry, ¿y qué? ¿Por qué? Porque si tú trancas el juego, probablemente tú estás trancando tu futuro. ¿Y cómo es eso, Henry? Muy simple. Mira, hay momentos en la vida que cuando yo estoy en plena crisis, una de las cosas que se pone a prueba es la manera como yo reacciono. En un juego de dominó, como usted sabe muy bien, en lugar de buscar alternativas, soluciones, antes de buscar otro tipo de cosas, lo más fácil para mucha gente es trancar el juego, levantarse e irse. Y muchas veces si esa persona se considera perdedora, se para de la mesa con una actitud incorrecta. Y entonces, ¿qué hace? En lugar de haberse abierto a otras posibilidades, ni siquiera tuvo la oportunidad para hacerlo. Por eso es que justamente en el momento de las crisis es donde yo tengo que estar emocionalmente mucho más equilibrado, mucho más sano, porque al final es cuando se desatan los demonios. Es cuando se desatan cosas que tú ni siquiera te imaginabas. Es donde de repente a la hora de hacer una separación,
el otro le saca todo lo feo que podía tener el otro y nunca hubo nada bueno. Y entonces empieza a hablar de todo lo que hizo, de lo que no hizo y usted ve aquella sensación, wow, tremenda. O lo que pasa entre los gobiernos, o lo que pasa entre los países, o lo que pasa entre la empresa cuando usted es empleado y toman una decisión, se desatan los demonios. No lo permitas. No lo permitan. ¿Ocurre, Henry? Claro que ocurre. ¿Nos ha pasado? Claro que nos ha pasado. No eres la única, no eres el único que siente esa sensación. Lo que no puedes es permitirte exteriorizar lo que tú sientes cuando se trata de equipos de trabajo donde tu actitud puedes arrastrar contigo a mucha gente inocente que no sabe. Como el ejemplo que yo ahorita le pongo a una persona que esté ahorita registrándose en la compañía y que está teniendo resultados. ¿Tú crees que va a estar preocupada por otras cosas que a lo mejor a ti o a mí lo podemos sentir como pérdida? Entre comillas, para nada. Entonces, en una crisis, yo quiero que entiendas lo siguiente. Mira, no patees la mesa. No patees la mesa. ¿Y sabes por qué? Porque te puedes malograr el pie. Aquí es donde hay una gran diferencia entre lo que se conoce como hecho y lo que se conoce como problema. La gente a veces patea como que si por patear la mesa vas a resolver el problema. Lo que estás generando es que te estás golpeando el pie y no te estás dando cuenta. Y después se te hace un morado en el pie. Y después se te puede crear así un hematoma tan feo que de repente se puede convertir en otra cosa si eres diabético o tienes otro tipo de complicaciones. No patees. Cabeza fría. Cabeza fría. Por eso nosotros hemos recomendado el libro El Poder de la Hora en la Escuela Internacional de Negocio. Porque muchas veces en lugar de vivir el ahora, o te vas hacia el pasado o te vas hacia un futuro que no existe, porque el futuro no existe, está por venir. Tú no conoces lo que va a acontecer, pero sin embargo en el presente estás cargado de tanto dolor que se pone de manifiestan dos cosas en tu vida y también en mi vida cuando no lo entendía. Se llama el cuerpo del dolor, que se transmite de tus pensamientos a tus emociones y se ve reflejado en tu cuerpo, en tu lenguaje corporal, en tu enojo, en tu rabieta. Pero eso no resuelve. Eso es un comportamiento infantil. ¿Nos ha pasado eso? Claro que nos ha pasado. Pero lo más importante, y es lo que pretendo con este taller, que tú puedas recapacitar para que puedas volver a ese centro de tu ser, que eres valiosísima, pero que muchas veces cuando perdemos por alguna razón, porque hubo un detonante que afectó mi parte emocional y ¡fum! Reaccioné. Entonces, ahorita, tranquilo, tranquila, sereno. ¿Y cómo hago yo para poder estar sereno, Henry, en una situación como esta? Muy simple, te tengo una receta. Contempla desde lo alto. ¿Y qué es eso, Henry? Contempla desde lo alto. ¿Y qué es contemplar desde lo alto? De lo que tú eres. Eres una persona maravillosa que si estás aquí es porque la vida te ha regalado cosas buenas. ¿Cómo es contemplar desde lo alto? Poder superarte y estar por encima de la crisis, salirte de la crisis y no meterte dentro de la crisis, el polvo y la cosa, porque no puedes distinguir. Cuando tú te elevas y te pones arriba en una posición y tú puedes ver desde arriba la situación, tú estás en control. Pero desafortunadamente,
por las razones que sean, muchas veces nosotros nos agarra desprevenidos ciertas situaciones y en lugar de ver la realidad desde las alturas, nosotros estamos metidos dentro del conflicto y tú no lo puedes ver. La gente grande, la gente líder, por eso tiene una mesa de trabajo y ve los escenarios y agarra toda la estrategia, especialmente los estrategas de guerra y toda la gente que está armando estrategias, está viendo las cosas en chiquitito, pero desde arriba. El que no está preparado todavía, ¿qué hace? Ve las cosas chiquiticas como algo gigantesco, que lo supera, lo baña, lo arropa. Y entonces no puedes ver, no puedes dar un diagnóstico correcto, no puedes ver una salida adecuada. Y entonces te confundes. Y lo triste, que muchas veces podemos confundir a otras personas. Siempre le digo a mis hermanos en la congregación, digo, mire, los conflictos, sepárelos. Póngalos en dimensiones diferentes, distintos. No se inmiscuya con el problema. Vea el problema en donde usted encuentre soluciones para resolverlo, porque al final de cuentas son problemas. Y si ya es un hecho, usted no tiene ni siquiera la posibilidad de resolverlo. Acéptelo como tal, como un hecho. Pero mientras es un problema, para yo poderlo encontrar las respuestas, la salida, yo como individuo emocional y racional, que tengo que manejar las dos partes de mi ser, yo lo tengo que ver desde las alturas para poder distinguir y poder encontrar una salida que comienza conmigo. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, ¿verdad? Siempre he dicho, cualquier persona en cualquier escenario de la vida, a no ser que sea un niño en su manera de pensar, tiene que estar, saber bien claro que tiene que estar siempre tiene que estar preparado para lo peor, aunque espere lo mejor. Esa es la actitud profesional. Esa es la actitud de un liderazgo. Yo estoy preparado para los escenarios que puedan aparecer. Sin embargo, espero lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas en su distracción, cuando llega la situación, los arropa, precisamente los agarra desprevenidos porque no estaban preparados. Hoy te invito, dentro de ese desenlace de una crisis que está a punto de finalizar, ponte desde las alturas para que tú puedas darle la lectura correcta y puedas encontrar las distintas cosas, porque te puede tumbar el problema. Y la idea es no que te tumbe, sino cómo vas a reaccionar. Lo segundo, quiero que sepas esto. Toda crisis tiene dos lados. Sí, así como me escuchas, como la bicicleta que tiene dos ruedas. Toda crisis tiene dos lados. ¿Cuáles son esos dos lados? Muy sencillo. El que cada uno de lado y lado interpreta. Esa es su realidad. Y dentro de esa realidad, cada uno considera que tiene la razón. Pero si tú no actúas de manera objetiva, ¿sabes qué es lo que puede pasar? Que te pierdes en el camino, porque te gana el enojo, te gana así el deseo de castigar, te gana el deseo precisamente de patear la mesa, de salir corriendo. Por eso hoy, para terminar, porque no sé la hora que es, ya me pasé, para poder terminar dentro de ese proceso, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Mira, aplica esta técnica. ¿Cuál es esa técnica? Muy simple. En toda crisis hay pérdidas y ganancias. Ahora, ¿cuál es la pérdida? La que sea. ¿Cuál es la ganancia? La que tú decidas tener. En la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron precisamente en esa batalla y ganaron unos y perdieron otros, se crearon así situaciones de refugios paralelos entre Alemania, Francia, Estados Unidos. Hubo una destrucción, pero dentro de esa destrucción de pérdida siempre vas a encontrar una ganancia, la que tú decidas.
Pero si solamente te quedas con las pérdidas, créemelo que no vas a poder continuar en el camino. Desafortunadamente. Quieras o no quieras. Y te puedo garantizar, así como lo estás escuchando, que la otra parte no va a esperarte. La otra parte no se va a detener porque a ti o tú decidiste simplemente quedarte y analizando la pérdida. Y eso te puede hacer mucho más infeliz y te puede causar mucho más trauma. Mira, aplica, y con esto voy a terminar, aplica la técnica de los japoneses. ¿Cuál es la técnica de los japoneses? La técnica de lo que se conoce como kintsugi. ¿Y qué es eso, Henry? Es algo maravilloso. Es cuando se quiebra un plato para los japoneses y ese plato roto o ese jarrón roto, aplican esta técnica de unir pieza con pieza y le empiezan a unir así hasta con pegamentos de así partículas de oro y con fisuras que le van haciendo. Y ese plato que al principio estaba roto se convierte en una obra de arte. ¿Qué quiero decirte con esto? Y con esto voy a cerrar para dejar este mensaje. Que al final de cuentas, tu vida y mi vida, que hemos experimentado una cantidad de experiencias, unas positivas, unas negativas, somos como un plato roto, que si yo no decido cómo reestructurarlo y convertirlo, yo lo puedo hacer o dejar esas piezas allí que se pierdan y que no valga nada, o yo tomar la decisión de tomar aquellas piezas y reconstruirlas y convertirlas en una obra de arte. Tú y yo somos una obra de arte. No lo descuides, créemelo, no lo descuides, porque la vida no se termina con una relación de empresa por las decisiones de una empresa, sean las que sean. Por eso te pido, de verdad, que reflexiones en tu manera de actuar y en el desenlace de una crisis. Finalmente, quiero que sepas esto. Contempla un nuevo amanecer. Contémplalo cada día. Cada día. Y cuando tú contemplas un nuevo amanecer, ¿qué crees que pasa? Llega un momento en que tu ser interior está en paz y en tranquilidad para todo lo que viene a lo largo del camino. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu negocio. Franklin, yo con eso he terminado. Muchísimas gracias.